El Señor les bendiga, hermanos, hermanas, amigos. El hermano Alfredo les saluda en este tiempo precioso de la palabra del Señor, el pan nuestro de cada día. Agradecido con el Señor que nos permite abrir los ojos y disfrutar un nuevo día. Mi oración es que el Señor esté con ustedes, les dé fe, les dé fuerzas y supla sus necesidades. Gloria a Dios. Así es que rápidamente quiero entrar en este mensaje mientras meditaba en la palabra del Señor y solamente preguntar cómo nosotros enfrentamos las tormentas de nuestras vidas. ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? ¿Qué reacción tenemos ante las tormentas? Y la Biblia nos da, hermanos, la Biblia es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. La Biblia nos da palabra para que nosotros tengamos un modelo a seguir. Y quiero abrir este tiempo con esta lectura de la palabra del Señor en Mateo, capítulo 14, versículo 22 en delante. Y dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Esta escritura nos registra, hermanos, esta ocasión en particular en que Jesús, después de alimentar a los 5,000, manda a sus discípulos que se adelanten. Él se queda despidiendo a la multitud y les dice que tomen camino en la barca. Y los apóstoles obedecen al mandato del Señor. No cuestionan sus órdenes ni preguntan cómo le vas a hacer para llegar, nada. Simplemente ellos hacen caso y se embarcan y toman camino. Jesús se queda atrás. Según la Escritura, hermanos, la barca a la cuarta vigilia de la noche, más o menos entre las 4 y las 6 de la mañana, esa era la cuarta vigilia de los judíos. Imagínense toda la noche navegando, y dice la Escritura que en esta hora de la noche, de la madrugada, la barca estaba siendo azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y esta es la situación de la vida de muchos de nosotros, donde ahorita sentimos que nuestra barca, nuestra vida, está siendo azotada por las olas. ¿Te identificas con esto? ¿Sientes tú que tu barca, tu vida está siendo azotada y que el viento es contrario? Por más que tratas, cuando es contrario, por más que tú tratas, hay mucha oposición, nada te sale bien. La cuarta vigilia dice que Jesús llegó a ellos andando sobre el mar. ¿Por qué no llegó en la tercera, en la segunda? Parece que Dios en veces nos deja hasta el último minuto para que nosotros agotemos nuestras fuerzas humanas. Hagamos todo lo que nosotros creemos que podemos hacer, para que ya cuando llegue el momento de que Dios va a intervenir, que no haya la menor duda que Él es y Él fue el que hizo lo que tenía que hacer y no nosotros mismos. Entonces Él permite que nosotros gastemos nuestras fuerzas, no para reírse de nosotros, sino porque muchas veces si lo hace antes, entonces nosotros sentimos que nosotros fuimos los que logramos salir adelante sin la ayuda del Señor. Y por eso el Señor en veces permite que tú te estés ahí luchando, forcejeando, haciendo lo que tú piensas que te vas a sacar adelante y no puedes.
Pero eventualmente Jesús llega con ellos caminando sobre el mar. Qué entrada de Jesús, ¿no? Después de estar navegando toda la noche y azotados por las olas, viento contrario, ya estaba amaneciendo y de repente oscuro todavía la noche, la madrugada, Jesús llega caminando sobre el mar. Y dice la Escritura que los apóstoles se turbaron y tuvieron miedo. ¿Por qué tuvieron miedo? Eran puros hombres. ¿No dicen que los hombres no tenemos miedo? Bueno, aquí tuvieron miedo. Y se turbaron. Y no estaba uno o dos, eran 12. Pero tuvieron miedo. ¿Pero miedo de qué? No reconocieron a Jesús. Estamos en medio de la tormenta. Ahora, si tú analizas ahorita, el mundo está en una tormenta y el viento es contrario. Pero a lo mejor tu vida personal está en otra tormenta. O la tormenta está más intensa en tu lado. Porque hay muchas cosas contrarias, aparte de lo que está pasando. Jesús llega en la cuarta vigilia, en el último momento. Y no solamente eso, pero ellos tuvieron miedo y se turbaron. Era el Señor, no era el diablo. Pero no esperaban la manera en que Jesús se aparece. Ellos no estaban acostumbrados. Ellos no lo esperaban de esa forma. Y de la misma manera estamos nosotros muchas veces. Que tenemos en nuestra mente, ya nos hicimos una idea cómo Dios va a ayudarnos. Porque le estamos diciendo incluso a través de nuestra oración cómo queremos que nos ayude. Y cuando Dios hace su aparición, Jesús hace su aparición, no nos llena de tranquilidad muchas veces porque tenemos miedo. Esta es la ocasión de los apóstoles. Jesús caminando en medio de la tormenta, en la madrugada, en la noche, ellos tuvieron miedo y se turbaron. Jesús tranquilizándolos les dice: tengan ánimo, yo soy, no temáis. Y esa es la razón y una de las muchas razones por la cual, mi querido hermano, hermana, amigo, es que estos mensajes el Señor los pone en mi corazón para que tú los escuches, para que estés escuchando palabra del Señor. Porque puede ser que esta sea la única dosis de la palabra del Señor que tú recibas en este día. Pero el Señor te dice: ten ánimo, yo soy. No tengas miedo, ten ánimo. Y esta palabra es para levantarnos el ánimo. Que en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, en medio de la angustia, el Señor está ahí con nosotros. Y Pedro, hermanos, el impulsivo Pedro, le dice: Señor, bueno, si eres tú, si realmente eres tú, permite que yo vaya a donde tú estás. Y Jesús no se enoja ni se extraña de la petición del apóstol Pedro. El Señor ya sabe, ya lo conocía. Y Jesús no tiene problema, hermanos. Mira la petición de Pedro, que no hay ninguno, a pesar de todos los errores del apóstol Pedro, fue el único de los 12, es más, de toda la Biblia, que caminó sobre el mar. Caminó sobre las aguas. Pedro pide permiso. Señor, si eres tú, permite que yo vaya donde tú estás. El Señor le dice: adelante, caminante. Ven. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Pedro hizo lo imposible porque Jesús estaba ahí y porque estaba escuchando la voz de Jesús. ¿Me escuchaste? Pedro hizo lo imposible. Yo he pisado muchas veces el agua y nunca he caminado. Y no conozco a nadie que jamás haya caminado sobre las aguas. Y Pedro, siendo un humano, con defectos, con fallas, con temores, apenas hace 5 minutos estaba teniendo miedo y temblando. Y ahora Pedro, el mismo Pedro, está caminando sobre el agua. El Señor te está hablando ahí, hermano, hermana, ahí donde tú estás. Que salgas del temor y empieces a hablar con el Señor.
Dile, Señor, si eres tú, dile, permíteme encontrar un trabajo, permíteme hacer esto y sal a buscarlo. Pero no te quedes ahí en el dolor, no te quedes en el fracaso. Empieza a hablar con el Señor. Pedro le dice, Señor, si eres tú, permite que yo vaya donde tú estás. El Señor le dice, ven, yo soy. No tengas miedo, ten ánimo. Ven cómo la palabra del Señor nos anima, nos alienta para levantarnos del temor, del miedo donde estamos, de la oscuridad. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Pero dice la Escritura que duró muy poco, porque al ver Pedro el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y quiero enfocarme en estas dos cosas. Dice que al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces, cuando nosotros estamos viendo las tormentas, los problemas, las dificultades, tenemos miedo y luego comenzamos a hundirnos. Pero cuando Pedro empieza a caminar, tenía la vista puesta en Jesús y estaba escuchando la voz de Dios. Ahora observen ustedes cómo Pedro quita la mirada del Señor para ver la tormenta y empieza a tener miedo. Y luego, como consecuencia, empieza a hundirse. ¿Dónde estás tú? ¿Estás todavía tirado? ¿O ya estás hablando con el Señor? ¿O ya estás caminando sobre la tormenta, pero quitaste la mirada del Señor y ahora te estás hundiendo? ¿Se fijan? O sea, todo nos lleva, hermanos, a mantenernos conectados con el Señor. Por eso dijo, apartaos de mí, nada podéis hacer. Bendito sea el Señor, que nos da la fuerza, la fe y la fortaleza para caminar sobre las tormentas. ¿Estás mirando a Jesús? ¿Tienes tu mirada puesta en el Señor y solo en el Señor? Y curiosamente, cuando Pedro comienza a caminar, parece que la tormenta se intensifica. El diablo no quiere que tú tengas fe. El diablo no quiere que tú te levantes. El diablo no quiere que tú camines sobre el agua. El diablo no quiere que tú tengas tu mirada puesta en el Señor, pero que el Señor lo reprenda. Yo te animo, hermano, en el nombre del Señor, que te levantes de ahí donde estás y tengas fe. Y empieces a hablar con Dios. Y empieces a pedirle a Dios con fe y a caminar sobre las aguas. Pero no quites tu mirada del Señor. Sigue caminando sobre la tormenta, porque el Señor está contigo. El Señor está contigo y el Señor está contigo. Bendito sea su santo nombre. Oro, hermano, para que el Señor te fortalezca y te aumente tu fe. Que el Espíritu Santo esté contigo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, el hermano Alfredo.